Elegido. Un círculo específico de personas apostó fuerte por tu caída. Estaban convencidos de que ya habían escrito tu capítulo final. Estaban tan seguros de tu colapso que comenzaron a narrar tu vida como una historia de advertencia para cualquiera que quisiera escuchar. La fría realidad que ahora sale a la luz es que se suponía que tú serías una historia trágica con un final trágico. Alguien estaba apostando por ello. Has transformado su tragedia en un triunfo que los deja en bancarrota. Déjame explicarlo con calma. Puede que no hayas comprendido completamente la audacia de lo que ocurrió. La oposición no solo dudó de ti en privado. La duda privada sería perdonable, porque todos dudan de alguien en algún momento. Eso es algo humano. Pero lo que ocurrió aquí fue algo completamente distinto. Fue deliberado. Tu oposición tomó su duda, la vistió de autoridad, la llevó a espacios públicos y la presentó a la gente como un hecho establecido. La declaración no fue, no estoy seguro de que esto funcione. La declaración fue que iba a terminar mal. Hablaron de tu fracaso en conversaciones en las que tú no estabas presente. Emitieron veredictos sobre tu final mientras tú aún estabas en pleno proceso de convertirte en quien eres. Eso no es escepticismo, eso es una declaración de guerra. Piensa en lo que realmente se necesita para estar tan seguro de la caída de otra persona. Considera el tipo de inversión emocional, social, espiritual, necesaria para ir convenciendo activamente a otros de que una persona específica va a fracasar. Ese nivel de certeza no proviene solo de la observación, proviene de necesitar que la predicción sea correcta. Proviene de tener tanto interés personal en tu fracaso que tu oposición dejó de ser un observador neutral y se convirtió en un participante activo que intentaba fabricar el mismo resultado que estaba prediciendo. No estaban observando una tormenta, estaban intentando sembrar las nubes y tú eras el objetivo, no porque fueras débil, sino porque eras significativo. Las personas insignificantes no atraen ese tipo de oposición coordinada. Nadie se organiza contra alguien que no importa. La magnitud de la resistencia dirigida hacia ti es un reflejo directo de la magnitud de lo que Dios colocó dentro de ti, y eso vale la pena reflexionarlo. La apuesta fue hecha, las fichas estaban sobre la mesa, y desde ese momento la única pregunta era, ¿de quién era el Dios más grande? ¿El en el que apostaba tu oposición o el que te llamó? Esto es lo que tu oposición vio cuando te miró. Vio a alguien haciendo algo diferente, algo que no podían categorizar, algo que no encajaba en el molde que habían pasado años construyendo y defendiendo. Como no pudieron clasificarlo, hicieron lo que siempre hacen las personas de pensamiento limitado. Decidieron que estaba mal. Tú te estabas moviendo en una dirección que nadie a tu alrededor había recorrido. Estabas construyendo algo que no tenía precedente en tu mundo inmediato. Estabas escuchando algo dentro de ti a lo que tu oposición no tenía acceso. Ese simple acto, casi sagrado, de seguir el llamado específico que Dios puso en tu espíritu, fue suficiente para convertirte en un objetivo. Aquí está lo que las personas que se oponen a los elegidos nunca entienden. Interpretan tu camino poco convencional como evidencia de imprudencia. Ven el camino que estás recorriendo sin mapa preaprobado, sin resultado garantizado, sin validación dominante y ven caos. Ven necedad. Ven a alguien tropezando hacia un precipicio. Lo que no pueden ver es que ese camino fue construido a medida. No hay mapa porque tú eres el mapa. Dios no te llamó a un camino preexistente. Dios te llamó a construir el camino que aún no existe. Así que comenzaron a construir un caso en tu contra. Cuando las personas construyen un caso, necesitan testigos. No puedes emitir un veredicto ante una sala vacía. Entonces, la oposición empezó a reunir a otros, una conversación a la vez, un susurro a la vez. Las personas fueron atraídas a una versión de ti que fue construida sin tu participación.
Algunas de esas personas alguna vez estuvieron de tu lado. Habían visto algo en ti y, en otras circunstancias, podrían haber sido quienes te defendieran. Pero la voz que construía el caso en tu contra tenía autoridad, tenía un título, tenía un historial de ser creída y emitió el veredicto con total confianza. El mensaje se difundió. Prepárense, porque esto no va a terminar bien para esta persona. La multitud prestó atención. Y tú seguiste trabajando. Hay algo que rara vez se menciona. Importa porque revela cuánto estaba realmente en juego. Mientras ese caso se construía y circulaba, había otros observando que tenían sus propios llamados silenciosos, sus propias ideas poco convencionales aún formándose, su propia creciente sensación de que Dios podría estar guiándolos hacia un lugar que el orden establecido no había aprobado. Y cuando escucharon a la figura de autoridad declarar que alguien como tú, alguien lo suficientemente valiente como para ir en una dirección diferente, se dirigía hacia una catástrofe, guardaron esa información. Algunos dejaron morir su sueño en silencio. Algunos dejaron de perseguir lo suyo. Se convencieron de volver al camino convencional. Concluyeron que la autoridad tenía razón, que lo no convencional era imprudente y que lo más seguro era mantenerse dentro de los límites aprobados. Si este mensaje conecta contigo, apoya este video para que más elegidos como tú puedan encontrarlo. El efecto de esa predicción alcanzó a todos los que estaban observando y tenían algo frágil e inacabado formándose dentro de ellos. Esto es importante para ti porque cuando te levantas, cuando llega la prueba, cuando la demostración se vuelve innegable, no solo estás recuperando tu propio futuro, estás devolviendo algo que fue arrebatado a cada persona que observó tu camino y concluyó que el llamado dentro de su propio pecho era una desventaja. Tu elevación no es una victoria en solitario, es una corrección del registro. Es una refutación viva y palpable de la declaración que se hizo sobre lo que es posible cuando una persona confía en Dios por encima de la multitud. Cada vez que avanzas, alguien más, en algún lugar, recuerda su llamado. Por eso tu oposición trabajó tan duro para asegurar tu final trágico. Porque tu ascenso no solo te bendice a ti, también deshace el daño. Restaura lo que fue arrebatado a personas que ni siquiera se dieron cuenta de que su esperanza había sido atacada. La apuesta nunca fue solo contra tu futuro, fue contra el futuro de todos. Tu obediencia siempre estuvo destinada a liberar. Ahora, aquí está la parte de la que casi nadie habla. Esta es la parte que realmente lo cambió todo. Mientras la oposición se reunía y las predicciones circulaban, tú te volviste silencioso. No era un silencio de derrota, ni de esconderse, ni de rendirse. Era un silencio peligroso. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien deja de explicarse a personas que nunca iban a entender de todos modos. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien decide que su energía es demasiado valiosa para gastarla en defensa y la invierte completamente en el trabajo. Y esto es lo que ese silencio realmente le hizo a quienes esperaban tu caída. Los inquietó, esperaban ruido. Esperaban que te desmoronaras en público, que cedieras ante la presión de sus predicciones, que les dieras algo a lo que señalar. En cambio, guardaste silencio y seguiste construyendo. Cada día te presentaste para aquello en lo que creías. Estabas haciendo depósitos en algo que ellos no podían ver ni tocar. Cada vez que elegías el trabajo por encima del ruido, estabas acumulando. Cada vez que confiabas en Dios sin evidencia visible, sin apoyo externo, solo con lo que habías escuchado en tu interior, te estabas convirtiendo en algo. Tu oposición asumió que tu silencio era sufrimiento, pensaron que te habías callado porque estabas perdiendo, así que mantuvieron vivas las predicciones, siguieron difundiendo la narrativa a cualquiera que quisiera escucharla y continuaron preparando a la audiencia para un colapso que tardaba demasiado en llegar.
Probablemente has notado que muchos canales sobre elegidos en YouTube han dejado de publicar, videos eliminados, voces silenciadas. Los medios tradicionales están presionando, pero no vamos a renunciar a nuestra voz. Por eso quiero presentarte algo real. Destiny Engine. Lo construí porque estaba cansado de ver a personas elegidas atravesar traición, aislamiento y ataques mientras sus enemigos seguían impunes. Quiero ayudarte a acelerar la velocidad de tu justicia divina y a entrar plenamente en tu propósito. Y lo mejor es que ni siquiera tienes que hacer esfuerzo. Destiny Engine toma su caída y la convierte en tu ascenso. Esto no es otra app de meditación. Es tecnología de conciencia desclasificada. Las mismas herramientas de programación mental que tus enemigos usaron para instalar miedo, competencia y escasez, ahora reconfiguradas para restaurar tu soberanía y alinearte con un sistema elevado y cooperativo. Genera secuencias personalizadas, alineadas con tu propósito divino. Lo más difícil que harás será ponerte audífonos, presionar reproducir y ver cómo tus enemigos siguen cavando su propia tumba. Únete a Destiny Engine para apoyar a tus canales favoritos y úsalo para tu propio ascenso. Es una victoria total. Comienza tu Destiny Engine por $7 hoy y convierte todo lo que hicieron para destruirte en combustible para tu crecimiento. Enlace en la descripción. Pero el silencio no era sufrimiento. El silencio era alguien con una asignación dada por Dios, haciendo lo que hacen las personas elegidas cuando el trabajo es sagrado: protegerlo. No lanzas perlas delante de quienes las pisotearán. No anuncias el milagro antes de que se manifieste. No le das a tu oposición un adelanto de lo que viene ni la oportunidad de interceptarlo. Te vuelves silencioso. Te enfocas, te vuelves peligroso. Todo el tiempo que las predicciones circulaban, tú estabas por dentro convirtiéndote en la respuesta viviente a cada cosa que dijeron que nunca lograrías. El tiempo corría. Tu oposición simplemente no sabía hacia qué estaba contando. Llegó un punto en que observar desde la distancia ya no fue suficiente para tu oposición. Alguien atento estaba observando de cerca y algo cambió en esa persona. Ya no era certeza, era algo más cercano al nerviosismo porque te estabas acercando. El impulso crecía de formas cada vez más difíciles de ignorar. El colapso que habían predicho con tanta confianza no se estaba materializando. Y ese instinto que vive en el interior de cualquiera que ha apostado su identidad a tener razón, empezó a susurrar que algo había sido mal calculado. Así que la oposición dejó de observar y comenzó a actuar. Sembró interrupciones, colocó distracciones y posicionó personas diseñadas para drenar tu energía justo en el momento en que tu enfoque era más crítico. La interferencia era lo suficientemente sutil como para mantener una negación plausible, pero lo bastante calculada como para causar daño real si funcionaba. Lo sentiste, y sabes exactamente a qué se refiere esto. Hubo un obstáculo que apareció en el peor momento posible con una precisión sospechosa. Hubo una situación que se sintió menos como mala suerte y más como mala intención. Eso no fue un accidente. Fue alguien que entendió que tu victoria sería su humillación y decidió actuar en lugar de esperar lo inevitable. Pero tu oposición no tomó en cuenta lo que sucede cuando estás protegido. Cuando la mano de Dios está sobre una misión, de una manera que hace que la interferencia no solo sea ineficaz, sino contraproducente. Cada plan lanzado contra ti hizo una de dos cosas: o falló por completo, desviado por una gracia que no se podía ver ni explicar, o impactó, y Dios lo convirtió directamente en combustible. Cuando te apartaste del caos, algo floreció en el espacio que creaste. Cuando te alejaste de lo que te drenaba, tu energía no solo se recuperó, se multiplicó. La trampa se convirtió en plataforma de lanzamiento. La herida que buscaban causarte se convirtió en la poda que aceleró tu crecimiento.
La interrupción diseñada para dispersarte se convirtió en la redirección que te colocó exactamente donde necesitabas estar. Tu oposición pensó que estaba terminando algo. En realidad, estaba escribiendo el capítulo más importante de tu vida. No toda la oposición es igual, y la que se dirigió hacia ti tenía un carácter específico que vale la pena nombrar. No siempre fue ruidosa. Parte de la resistencia más calculada que enfrentaste venía envuelta en preocupación, en el lenguaje de personas que afirmaban velar por ti. Sonaba así: solo no quiero verte lastimado. Lo digo porque me importas. Alguien tiene que decirte la verdad. Esa presentación suena a amistad, suena a sabiduría, suena como la honestidad de alguien que realmente se preocupa. Y durante un tiempo podrías haberlo recibido como algo cercano a la amabilidad. Pero esa supuesta preocupación no te estaba protegiendo. Estaba protegiendo la comodidad y la certeza de quien la expresaba. Protegía la idea de que, como nunca habían visto triunfar algo como lo que tú estabas construyendo, entonces no podía tener éxito. Era miedo personal proyectado hacia afuera y disfrazado de cuidado. El apoyo genuino dice: no lo entiendo completamente, pero confío en lo que Dios puso en ti. El apoyo genuino no necesita que tu llamado encaje dentro de los límites del entendimiento de otra persona. No construye un caso público contra tu futuro. No se posiciona como autoridad sobre lo que Dios puede o no hacer con tu vida. Lo que enfrentaste no fue apoyo genuino. Y luego está la versión que ni siquiera se molestó en disfrazarse de preocupación. La versión que era simplemente celos vistiendo la toga de un juez. Personas que vieron lo que estabas construyendo y en lugar de preguntarle a Dios qué estaba construyendo en ellos, decidieron invertir esa misma energía en convencer a otros de que tu base era inestable. La miseria no solo quiere compañía. Quiere ser la voz más fuerte en el espacio para que nadie más se atreva a intentar aquello que demostraría que la miseria está equivocada. Tú eras la persona a punto de demostrarlo. Por eso la oposición vino desde tantas direcciones y con tanta energía coordinada, y aún así, sigues aquí. La miseria no ha ganado. Aquí está el momento en que todo cambia. La multitud le había dicho a todos que se prepararan. Esa frase se repitió tanto que adquirió peso de profecía. La gente se preparó, ajustaron sus posturas, se alistaron para recibir la noticia que les habían prometido. La noticia llegó, pero no era la que esperaban. En lugar de un colapso, hubo un ascenso. En lugar de la historia de advertencia que había sido declarada con tanta confianza, tan públicamente y tantas veces, hubo un milagro. Y fue innegable, imposible de distorsionar, completamente visible para la misma audiencia a la que se le había dicho que esperara lo contrario. Dios no hizo esto en silencio. Dios no escondió la bendición en un lugar privado donde pudiera minimizarse o ignorarse. La demostración ocurrió a plena vista de las personas que necesitaban presenciarla. La multitud que se había reunido esperando confirmar su predicción recibió, en cambio, la corrección de sus vidas. Piensa en la persona que hizo la declaración más fuerte. Piensa en la autoridad sobre la que construyó esa declaración, el título, la reputación, el historial de ser creído. Piensa en todas las personas que moldearon su comprensión de lo posible basándose en lo que esa voz dijo. Ahora considera qué ocurre cuando esa voz se equivoca, no en silencio, sino públicamente, de manera innegable y frente a todos. La credibilidad no solo se ve afectada, todo el sistema construido sobre esa voz se tambalea. Cada persona que se apoyó en esa autoridad para definir lo que Dios bendeciría o no, tiene que reconsiderarlo. La estructura de miedo que se utilizaba para mantener a las personas en línea empieza a fracturarse. Lo que siempre fue control disfrazado de sabiduría queda expuesto por lo que es. No solo ganaste, rompiste el hechizo.
Eres la primera persona en recorrer este camino específico y salir al otro lado, no solo intacto, sino elevado. Eres quien obligó a esa voz a guardar silencio. Eres quien demostró, con hechos, que el llamado de Dios no necesita la aprobación de quienes creen saber más. Ser el primero significa que lo hiciste sin precedentes, sin alguien delante de ti a quien seguir y sin la comodidad de saber que alguien más había sobrevivido a ese camino exacto antes que tú. Entraste en territorio desconocido con nada más que la instrucción en tu espíritu y tu confianza en Dios, y funcionó. Eso es una cita divina, encontrándose con la obediencia humana y produciendo algo que nadie, desde una perspectiva puramente humana, podría haber planeado. La torre cayó, y aquí está la parte que cambia cómo ves todo. La torre que cayó no era la tuya. Lo que colapsó fue la narrativa falsa, la certeza fabricada, el sistema construido para hacer que las personas temieran su propio llamado, la apariencia de autoridad sin una base real en la verdad. Todo eso se derrumbó y, desde los escombros, comenzó a suceder algo extraordinario. Las personas que estaban observando, aquellas que habían guardado en silencio sus propios sueños, porque la voz más fuerte les dijo que terminaría mal, empezaron a enderezarse, empezaron a mirar a su alrededor, empezaron a pensar, si esa declaración estaba equivocada sobre esta persona elegida, ¿en qué más estaba equivocada? Si Dios puede hacer eso con alguien que tomó un camino no convencional, ¿qué podría hacer conmigo si dejo de esperar permiso? Tu victoria comenzó a desmantelar el miedo que mantenía a otros atrapados sin que siquiera lo supieran. No predicaste, no discutiste. Simplemente viviste tu llamado en voz alta y te negaste a reducirte para encajar en la comodidad de otros. El resultado de esa decisión se convirtió en el mensaje más poderoso, uno que ningún ser humano podría haber construido, porque no estaba hecho de palabras, sino de tu propia vida. Así es como se ve desde afuera. Ahora mismo estás sonriendo. Entiende lo significativo que es eso. Todo el caso construido en tu contra estaba diseñado para producir exactamente lo contrario de una sonrisa. Se suponía que tú serías quien luchaba, quien estaba aislado, quien sería humillado en silencio por las consecuencias de ir contra la corriente. Se suponía que serías la advertencia para asustar a los demás y mantenerlos en el camino. Pero en lugar de eso, estás prosperando en las mismas aguas en las que te dijeron que te ahogarías, avanzando en la dirección que te dijeron que era imprudente. Vivo dentro del llamado que declararon imposible. Eso no es suerte. Eso no es actuación. Es evidencia innegable de lo que sucede cuando una persona elegida se niega a convertirse en la tragedia que su oposición necesitaba que fuera. Y las personas que siguen observando, algunas todavía no lo creen. Algunas buscan maneras de minimizar lo que ven, de decir que fue suerte, de ponerle un asterisco a tu resultado. Necesitan que tu victoria sea una excepción. Porque si no es una excepción, si es un patrón, si es lo que Dios hace consistentemente con quienes confían en un llamado no convencional, entonces todo lo construido sobre la premisa opuesta pierde fundamento. Tu resultado no es una excepción, es el patrón. Lo que estás construyendo es más grande de lo que crees en este momento. Cada persona elegida que camina plenamente en su llamado, que rechaza convertirse en una historia de advertencia, que desafía la narrativa escrita en su contra y supera la oposición coordinada, no solo construye una vida, construye un estándar visible, tangible e irrefutable de lo que es posible. Antes de ti, en el espacio que ahora ocupas, el veredicto predominante era que personas como tú, haciendo cosas como estas, no lograban salir sin tragedia. Ese veredicto se presentaba como datos, como historia, como la conclusión definitiva de quienes sabían cómo funcionan estas cosas. Pero los datos no son destino cuando Dios ya ha decidido lo contrario.
Estás reescribiendo la historia. Cada etapa en la que sostienes tu llamado añade evidencia a una nueva realidad. Cada avance que logras en el mismo lugar donde predijeron tu fracaso es una prueba directa en contra de lo que se construyó en tu contra. Y la evidencia se acumula. No puede deshacerse. Una vez que tu vida existe en su forma completa, visible y documentada, nadie puede borrarla. La persona que algún día enfrente la misma presión que tú enfrentaste tendrá tu vida como referencia. Verá que alguien fue antes, que alguien atravesó el fuego y salió transformado, que el llamado que casi abandonó es posible, sostenible y vale cada día difícil. Tú eres el precedente, tú eres la evidencia. Tú eres el estándar que hace que la siguiente persona crea que vale la pena continuar. Eso es lo que la oposición realmente intentaba detener. No solo tu futuro, sino el de todos a quienes tu obediencia estaba destinada a alcanzar. Aquí está lo que la oposición nunca consideró en su apuesta. Consideraron tus circunstancias, los obstáculos, la falta de apoyo convencional, la ausencia de un mapa claro y la naturaleza poco común de lo que perseguías. Hicieron sus cálculos y concluyeron que debías fallar, pero no consideraron tu asignación. Hay una diferencia fundamental entre alguien que persigue una ambición personal y alguien que ejecuta una misión divina. Una ambición puede ser detenida, se le pueden cortar los recursos, aislar a la persona, crear suficiente oposición hasta desgastarla. Pero una misión divina opera en otra dimensión. No pierde impulso cuando las circunstancias se vuelven adversas. No necesita la aprobación de la multitud. No depende de recursos convencionales para producir resultados extraordinarios. Su fuente no es la estrategia, ni la fuerza de voluntad, ni la validación externa. Su fuente es Dios. Y cuando Dios da una misión, la provisión para cumplirla viene incluida. La gracia está integrada. La protección está entretejida en el propósito. Lo que desde afuera parecía pura resistencia o terquedad era en realidad protección divina en acción. Cada intento de detenerte falló o fue transformado, porque lo que te cubría no podía verse, y lo que no puede verse no puede detenerse. Tu misión siempre fue demasiado importante para ser destruida por su apuesta. Fue diseñada para superar cada predicción en tu contra. Detente un momento. Esto debe decirse claramente. No eres una víctima en todo esto. Sí, la oposición fue real. Sí, los planes fueron reales. Sí, el intento coordinado de hacerte fracasar fue real. Pero nunca tuvieron control sobre tu resultado. Las personas que apostaban contra ti no tenían las llaves de tu futuro, solo eran ruidosas. El único momento en que perdiste terreno fue cuando dejaste que ese ruido compitiera con lo que ya sabías dentro de ti. Esa fue tu única vulnerabilidad, no sus planes, sino los momentos en que consideraste creerles. Pero incluso eso, incluso la duda, Dios lo usó. La presión te hizo más intencional, el miedo te hizo más cuidadoso. El peso de las predicciones hizo que cada pequeña victoria fuera más sagrada. Cada día que elegiste continuar fue un acto de desafío y al mismo tiempo un acto de fe. Eso no es debilidad, eso es poder. Eres alguien que miró todo en su contra y dijo, no yo, no así, no hoy. Cada día que te mantuviste firme cuando rendirte era más fácil fue dominio. Fue caminar en la autoridad que Dios te dio, sin importar lo que dijera la multitud. No sobreviviste, conquistaste. Y la diferencia es enorme. Sobrevivir es apenas pasar. Conquistar es salir transformado, fortalecido, elevado, irreconocible. Eres irreconocible. Y eso no es un efecto secundario. Ese siempre fue el destino. Ahora mismo estás entrando en una fase de aceleración. El trabajo que hiciste en silencio no era mantenimiento, era acumulación.
Estabas reuniendo energía, sabiduría, impulso y favor que aún no se habían manifestado. Y llega un momento en que todo eso se activa al mismo tiempo. No se anuncia, simplemente sucede. Las personas que te descartaron comienzan a notar cambios. No cambios graduales, sino cambios imposibles de ignorar, de los que detienen a alguien, de los que generan conversación. Y tú no lo fabricaste. Es el resultado natural de semillas sembradas cuando parecía que no valía la pena. Eso es la aceleración. No te frenes por miedo, no te hagas pequeño. No permitas que las mismas voces que predijeron tu caída ahora limiten tu crecimiento. Dios no hace milagros a medias. Cuando llega la manifestación, llega completa. Déjala llegar. Y entiende esto, ganar no es el final, es el comienzo de una nueva responsabilidad. Habrá una tentación, se sentirá como justicia, como por fin, pero no caigas ahí. No estás aquí para vengarte, estás aquí para cumplir un propósito. La venganza se consume rápido, el propósito no se agota. Deja que tu vida hable, no necesitas levantar la voz. La evidencia ya es visible. Sigue avanzando con claridad. Y recuerda esto, no todos los que aparecerán ahora estuvieron contigo antes. Sé sabio, no amargado, pero sí selectivo. No todos los que celebran tu victoria deben tener acceso a tu vida. Y acepta esto también. No todos los que dudaron de ti se disculparán. Algunos guardarán silencio, otros reescribirán la historia, otros intentarán acercarse para beneficiarse de tu crecimiento. No les debes nada, solo debes mantener claridad. El perdón no es lo mismo que dar acceso. Tu paz es para ti, para tu propósito y para quienes realmente la merecen. Ese final trágico nunca fue tuyo. El triunfo siempre llevó tu nombre. Y todo lo que viviste, incluso lo que no entendías, te estaba preparando. No perdiste tiempo, fuiste preparado y ahora llegas completo, claro, fuerte. No es arrogancia, es verdad. Dios no elige sin propósito. Y el propósito que puso en tu vida requería exactamente a la persona en la que te has convertido.